Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado «Solo lo que es de Dios es original». Hay muchas falsificaciones en este mundo. La gente llama a estos artículos imitaciones. Las personas fabrican imitaciones que se parecen mucho a los originales para venderlos a un precio muy bajo. Esto hace que muchas personas acepten productos falsificados y los confundan con los originales porque son muy similares. Así que el gobierno adopta una postura estricta para abordar productos falsificados y los considera ilegales para proteger el prestigio del país. Se dice que hay una gran cantidad de falsificaciones en el mercado, desde bolsos de lujo hasta ropa y todo tipo de equipamiento deportivo. Y falsificaciones que se parecen al original se disparan en todas las categorías. Lo mismo está sucediendo en las iglesias de hoy. Hay más iglesias falsas que iglesia auténtica. ¿Qué pasa entonces con la verdadera? La tratan como si fuera falsa. Por lo tanto, hoy explicaré algunas formas de distinguir la iglesia verdadera de las falsas. ¿No está en juego la vida eterna? Ya que está en juego la vida eterna, no una vida temporal y limitada, deben establecer la fe y las normas claras para distinguir correctamente entre la iglesia verdadera y las falsas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la iglesia verdadera establecida por Dios y las falsas? ¿Cómo nos guía la Biblia con respecto a este asunto? Veamos el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 10. Jeremías capítulo 5, versículo 10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. ¿Qué nos dice Dios que hagamos con las cosas que no son de Dios? Dijo que las quitáramos. ¿No significa esto que debemos eliminarlas? Estas palabras significan que todo lo que no es de Dios debe ser arrancado y destruido. Continuemos con Mateo capítulo 15. Veamos el capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él, dijo: «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué les ocurrirá? Será desarraigada». La Biblia nos enseña que todo lo que no es de Dios será desarraigado, arrancado y destruido. Continuemos con Hechos capítulo 5. Veamos Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué pasará? Se desvanecerá. En otras palabras, si no es de Dios, se desvanecerá y se destruirá». Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí se nos enseña, si es de Dios, es verdadero. Pero si no lo es, su identidad se revelará por sí mismo y todos sus seguidores se dispersarán. Y dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ciertamente se destruirá. La Biblia nos explica que solo lo que es de Dios es verdadero. Y a menos que sea aprobado, reconocido y designado por Dios, inevitablemente será destruido. Así como hay objetos auténticos y falsos o imitaciones, también hay iglesias auténticas y falsas. ¿Cómo podemos distinguirlas? En primer lugar, el nombre de la iglesia debe ser exacto. ¿Qué nombre debe llevar? Abramos 1 Corintios capítulo 1 para ver la evidencia de la Biblia. Veamos qué clase de iglesia ha declarado Dios como la auténtica en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿a qué iglesia? A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios en Pangio, la iglesia de Dios en Seúl, la iglesia de Dios en Nueva York, la iglesia de Dios en Los Ángeles, la iglesia de Dios en Perú, la iglesia de Dios en Ghana, la iglesia de Dios en Ciudad del Cabo, la iglesia de Dios en Corinto. El nombre de la iglesia auténtica es Iglesia de Dios. Sin embargo, hay casos en los que algunas personas roban este nombre. No obstante, en primer lugar, el nombre sin duda debe ser Iglesia de Dios. Entonces, ¿quién debe ser su fundador? Si el fundador es un pastor o una persona, esta no puede ser la verdadera iglesia. ¿Hay alguna otra alternativa? Veamos el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué hizo Él con su propia sangre? Ganó la iglesia. Es decir, Dios la estableció para apacentar la iglesia del Señor. En otras palabras, Hechos capítulo 20 explica que Dios ordena que cuiden de esta iglesia. La iglesia de Dios, establecida por Dios, cuyo fundador debe ser Dios. Ahora examinemos este asunto con más detalle. Veamos Salmos capítulo 102, versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado, en otras palabras, establecido, a Sión. ¿Quién establece a Sión? El término Sión se usa en el Antiguo Testamento, pero en pocas palabras, Sión es la iglesia. ¿No se refiere Sión a la iglesia que celebra las fiestas solemnes de Dios? Entonces, ¿quién dice que la establece? Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Así lo expresa la Biblia. Por lo tanto, el fundador de la verdadera iglesia debe ser Dios. ¿No están de acuerdo? Hace 2000 años, Jesús mismo vino a esta tierra y estableció la iglesia de Dios. Y predicó el Evangelio a través de los 12 discípulos, como Pedro, Juan y Santiago. Finalmente, en la historia del Evangelio, el apóstol Pablo, que practicaba el judaísmo, se convirtió a la iglesia de Dios. ¿No es así?
La iglesia a la que pertenecían todos los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva era la iglesia de Dios. ¿A qué iglesia, además de la iglesia de Dios, pertenecían? Deben darse cuenta rápidamente de que cualquier otro nombre es completamente incorrecto. Sin embargo, la gente a menudo piensa que si una iglesia tiene un nombre apropiado, debe ser una buena iglesia. Hermanos, todos los estándares de la verdadera iglesia, sin duda, están en la Biblia. Así que con solo mirarlos podrán encontrar la respuesta a cuál es la verdadera iglesia. También hay una tercera condición. Primero, es el nombre de la iglesia. Segundo, es el fundador. Tercero, ¿qué doctrina se enseña en la iglesia? Necesitamos confirmar esto. La doctrina que se enseña en la iglesia debe alinearse con las enseñanzas de la Biblia. Si una iglesia enseña doctrinas que no son conforme a la Biblia, esa iglesia es una iglesia falsa. Por lo tanto, podemos entender que cualquier iglesia que se desvíe de la palabra, no añadir ni quitar nada de la Biblia, es una iglesia falsa que no ha sido establecida por Dios. Hoy examinemos si es la iglesia que Dios estableció o si es una iglesia falsa, mirando el día de reposo que guardamos y el culto dominical que observan otras iglesias. Vayamos al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Quién es Jesús según Isaías capítulo 9? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más? Dios fuerte, Padre eterno. Dios vino a esta tierra en la carne para desempeñar el papel del Hijo de Dios. ¿Y para qué Dios dio ejemplo a sus hijos en esta tierra? Él dijo, para que vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre los ejemplos que Él dio para nuestras enseñanzas? Nos enseña que Él guardó el día de reposo. ¿Significa esto que debemos guardar el día de reposo o no? Jesús nos dio ejemplo de guardar el día de reposo para que también nosotros lo guardemos, ¿no es así? Sin embargo, hoy en día, muchas iglesias dicen creer en Jesús, pero se desvían de la regla del día de reposo. De hecho, la mayoría de las iglesias practican el culto dominical. Algunos dicen, la ley del día de reposo fue abolida, no hay necesidad de celebrarlo. Con este tipo de insistencias, tratan de diluir la importancia del día de reposo. Dios no necesita guardar el día de reposo. ¿No están de acuerdo? ¿Creen que Jesús no entraría en el cielo si no guardaba el día de reposo? No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para que guardáramos el día de reposo. Él vino a la carne y nos dio ejemplo de recorrer ese camino, ¿no es así? Entonces, si una iglesia dice creer correctamente en Jesús, ¿qué enseñanza debe ser parte de su doctrina? Si no tiene alguna enseñanza bíblica, ¿esa iglesia será auténtica o falsa? Hablo así, de esta forma tan directa, para que sea más fácil de explicar. Así que, por favor, entiendan este asunto y tómenlo en serio. Como la falsedad se ha vuelto tan protagonista en este mundo, el sentimiento de culpa de la gente hacia ella se ha desvanecido. Vivimos en una época en la que la conciencia de que algo está mal, a pesar de estarlo, ha desaparecido. Sin embargo, ¿podemos alcanzar nuestra esperanza de la vida eterna si confiamos en enseñanzas falsas? ¿Se nos concederá el eterno reino de los cielos que anhelamos? ¿Podremos obtener el perdón de los pecados? ¿Podremos alcanzar la salvación? Nada de eso será posible, ya que Dios nos enseña repetidamente que nada se puede lograr a través de las falsificaciones. Debemos seguir las indicaciones de la Biblia. También debemos darnos cuenta de que Dios no plantó nada que no se alinee con la verdad de la Biblia, y eso nunca podrá guiarnos al reino de Dios. No importa cuán confiable, impresionante o maravilloso pueda parecer un lugar,
debe contener la verdad de Dios en su interior. Así que hoy, ustedes y yo, guardamos el día de reposo conforme a la regla de Dios. A continuación, veamos otra enseñanza importante, la Pascua. Lucas capítulo 22. Una iglesia que no tiene el día de reposo es una iglesia sin salvación. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Creen que Jesús no entrará en el reino de los cielos si no guarda la Pascua? Jesús, que es Dios, es nuestro legislador. El Altísimo, que está sobre todas las leyes, es nuestro Dios, ¿verdad? Dios no se rige por la ley, Él es supremo sobre todas las cosas. Sin embargo, para que la guardemos, dio ejemplo a sus hijos, diciendo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó con los apóstoles y celebró la Pascua sagradamente. Aunque hay innumerables iglesias que proclaman: creemos en Jesús y la Biblia es una verdad inmutable, ¿hay alguna iglesia que guarde la Pascua? Esto es muy raro, aunque está en la Biblia. ¿Por qué no la celebran? No obstante, dicen que recibirán la salvación. Nos encontramos con muchas personas que hacen una declaración tan absurda. Dios no necesitaba venir a esta tierra y guardar la Pascua ni el día de reposo. Podría haber ordenado a la humanidad: guardad la Pascua, pero yo no necesito guardarla. Sin embargo, nos dio ejemplo de celebrar la Pascua para que nosotros también la celebremos. La razón por la que observó el día de reposo fue para darnos ejemplo. Lo mismo ocurre con la Pascua. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En lugar de decir: no hagáis esto, dijo: haced esto en memoria de mí. La Pascua es la regla de Dios que nos ordenó guardar. No es algo que se pueda ignorar. Por eso el apóstol Pablo, que renunció al judaísmo y se convirtió a la Iglesia de Dios, dejó un mensaje importante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias. La escena de Lucas capítulo 22 se menciona exactamente en 1 Corintios capítulo 11. Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y claramente nos ordenó diciendo: haced esto. Sin embargo, hoy en día, hay numerosas iglesias que solo llevan la palabra iglesia en su nombre, sin practicar los mandamientos de Dios. Según las enseñanzas de Hechos capítulo 5, ¿qué ocurrirá con estas iglesias? ¿Qué dijo Dios que sucedería con todo lo que no plantó? Todos serán desarraigados. Tropezarán, caerán y serán destruidos. Porque si este consejo o esta obra es de Dios, no la podréis destruir. Ninguna fuerza podrá destruirla. Hermanos, con un pleno entendimiento de esto, debemos dar eternas gracias y gloria al Padre y a la Madre Celestiales por guiarnos a la verdadera Iglesia.
Todos hemos venido a este lugar en busca de la verdad. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la Iglesia de Dios ora en el nombre de Cristo Ansanjon y no en el nombre de Jehová o de Jesús? Hermanos, ¿la Biblia enseña sobre cómo orar o no? Sí, lo enseña. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué otro nombre de Jesús aparece? ¿En qué época aparece? En la época del Espíritu Santo. Debemos orar y ser bautizados en el nombre de Jehová en la época del Padre, en el nombre de Jesús en la época del Hijo y en el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo. Esto es lo que Mateo capítulo 28 enseña. Si no lo hacen, ¿qué son? Son falsas. A la iglesia que sigue esta enseñanza podemos decir, esta es la iglesia que Dios ha establecido. Ustedes y yo debemos ser capaces de discernir este asunto. Veamos Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Volverán a dónde? Volverán a Sión cantando. La Biblia dice que al lugar donde volverán los redimidos de Dios es Sión. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿A dónde volverá el pueblo redimido de Dios? A Sión, la ciudad de las fiestas solemnes de Dios. Por esta razón, ¿en dónde nos dice que entremos el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 4, versículo 5? Nos enseña que Sión es el refugio de salvación preparado por Dios, a donde deben ir todas las personas de todo el mundo. Hermanos, teniendo en cuenta todas estas cosas, debemos enseñar las características de la verdadera iglesia, la iglesia de Dios y la verdad de Dios, a todas las personas del mundo que todavía están recorriendo el camino equivocado de la fe. No me interesan los bolsos de lujo, pero los busqué por curiosidad, por las noticias que circulan sobre el original y las imitaciones. ¿Cómo se puede identificar un bolso original? Primero, el cuero debe ser rígido. Esto es según los expertos. Si el cuero es suave y liso, hay entre un 80 y un 90% de posibilidades de que sea falso. No sé mucho sobre cuero. Para ser sincero, no me interesan los bolsos de mujer. Sin embargo, ahora que han explicado algunas formas de distinguirlos, se me ocurrió, si tengo en cuenta estos aspectos, podría distinguir, hasta cierto punto, entre el original y las imitaciones. Aunque esta no sea la única manera de distinguir entre los dos, parece que en el mundo hay bastante información disponible con respecto a esto. Ya que la Biblia distingue entre las palabras verdaderas de Dios y las palabras falsas, debemos dar eternas gracias y gloria al Padre y a la Madre Celestiales por guiarnos por el camino de la salvación y la vida eterna, en la verdadera Iglesia y la verdad absoluta de Dios. Veamos Isaías capítulo 33, versículo 20. Está escrito que todos los redimidos volverán a Sión. Entonces, ¿por qué volverán a Sión? Veamos el capítulo 33, versículo 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén. Morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. ¿Dónde dice la Biblia que Dios será fuerte para con nosotros? En Sión. Entonces, ¿qué significa que una iglesia no guarde las fiestas solemnes? Es una falsificación. Dios no habita allí. Lo pueden entender, ¿verdad? La Biblia testifica que será Dios fuerte para con nosotros en Sión, donde se guardan las fiestas solemnes. Lugar de ríos de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo, ¿qué hará? Él mismo nos salvará.
Se dice que Dios salvará al pueblo de la iglesia llamada Sión, donde se guardan las fiestas solemnes. Sin embargo, si una persona que ni siquiera ha venido a Sión dice «soy salvo», es una contradicción. Aunque confían en su propia declaración, nunca pueden recibir la salvación concedida por Dios. Hoy, a través de la Biblia, podemos identificar fácilmente la verdadera iglesia que Dios ha establecido. Dios dijo que vendría a esta tierra para darnos entendimiento y capacitarnos para que podamos discernir lo auténtico y lo falso. Gracias al entendimiento que nos ha dado, ustedes y yo podemos discernir lo verdadero y lo falso, ¿no es verdad? Mientras mantenemos esta sabiduría, no apaguemos la lámpara de salvación que Dios nos ha concedido, sino que sigamos diligentemente el camino del Padre y de la Madre hasta entrar en el eterno reino de los cielos, para que todos los miembros de Sión puedan participar de la gloria y la alegría del gran banquete de la salvación que Dios ha preparado para nosotros. ¿No escribió el profeta Jeremías que nuestra salvación está en Dios? Hemos recibido la salvación de Dios Elohim, que es el Espíritu y la Esposa. Y todos hemos entrado en la Iglesia que observa y practica todas las doctrinas que Dios ha plantado. Por lo tanto, nunca perdamos nuestra salvación, ni dudemos. Al contrario, mantengamos nuestra confianza y nunca perdamos nuestro orgullo de asistir a la Iglesia auténtica y prestigiosa en la que estamos hoy. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.